Buenas noches, ingeniero.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Hola, Inge, buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Por favor, atentos a la lista. Hecho. Sí, Ávila, Presente. Doris Azogue, falta. Gabriela Condo, Presente. casi le digo Carmen, ya me hubiera hablado ya. Eduardo Escudero, buenas noches, presente. Tania García, Presente. Pedro Goya, falta. Dana Noguera, falta. De ella creo que estaba retirada, ¿no? Sí, Inge, ella y Cristian Corro, porque no le ayudaron legalizando la matrícula. O sea, hizo el pago, pero ellos es un problema del financiero en sí, pero no le ayudaron. Entonces está en el EVEA, pero no va a aparecer en el CIANET. Entonces Noguera ya se retiró y Cristian Corro también. Ok. Pero Noguera está todavía en el CIANET. Ella no ha legalizado el retiro. O sea, yo le dije a ella, porque recién me dijo eso el día lunes, que se iba a retirar de la carrera porque está trabajando en una florícola, algo así, y trabaja desde 6 de la mañana hasta 7 de la noche y es como 2 horas de viaje a la casa, entonces dijo que el tiempo no le daba, entonces yo le dije que tiene que hacer el tema del retiro, entonces con todo ya le voy a hacer insistencia y Sí. Norma Punina, no está Normita. Falta. Francisco Reyes, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Janet Rodríguez, presente, Inge. Lisbeth Rosero, Presente. Miriam Civizapa, Presente. Yanderita Zihuano, Presente, Inge. Natalie Velázquez, Presente. César Vera, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches César. Miguel Zambrano, ¿no está Miguel? Falta de Miguel. Ok. Ingeniero, buenas noches. Sí me agrego a la lista. Pedro, Sí, ingeniero. no, ya le pongo a este momento. Ok, ingeniero, gracias. Ya. Tengo falta de Doris, bueno, Dana que está retirada, Norma y Miguel. Ok. Listo, chicos. Bueno, buenas. Hijo, Mandé. Doris dijo que si en caso le puede dar justificando la falta hasta llegar a casa, ¿De porque quién? salía de Guaranda. De Doris Azogues, que ya se va a conectar porque está llegando a Salinas de Guaranda. Ok. Muy amable. Listo, chicos. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que estábamos visualizando en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior estábamos hablando sobre estas, sobre las distribuciones con las cuales nosotros podemos establecer y experimentar, más bien dicho, con las cuales podemos analizar los datos producto de las experimentaciones que nosotros hemos generado. ¿Sí? Para esto voy a compartir dos videos el día de hoy con los cuales vamos a trabajar. Bueno, el primero vamos a trabajar, vamos a visualizarlo, voy a hacer, incluso voy a pasar un poquito más rápido para que ustedes tomen en consideración que en este caso nosotros vamos a establecer cierto tipo, déjenme ver, está correcto. Tenemos cierto tipo de conceptos con los cuales nosotros planeamos o planificamos el experimento, ¿sí? Entonces vamos a ver este video y luego vamos a ver el experimento de yates con el cual nosotros vamos a terminar y vamos a concluir en este caso el tema de esta semana. Ok, entonces por favor atentos al video chicos, por favor. ¿Me confirman el sonido? Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video. Sí se escucha, Sí Inge. se escucha, Inge. Perfecto. Denme 2 segundos. La ca- Ahí sí. Listo.
número 1 de un total de 20 videos, es una serie de 20 videos que forman un curso de diseño estadístico de experimentos. Es un curso muy aplicado, enfocado para aquellas personas que en sus labores diarias aplican esta metodología estadística de diseño de experimentos, o también para aquellas personas que quieran repasar o recordar lo que vieron en la universidad de una manera ágil y aplicada. Nos vamos a enfocar aquí únicamente en las ideas básicas del diseño de un experimento y en la interpretación de los resultados del análisis estadístico correspondiente. Los requisitos son los siguientes. Se supone que el usuario ya sabe estadística básica. Se supone que ya conoce estos conceptos de probabilidad, de variable aleatoria discreta y continua, probabilidad puntual, probabilidad acumulada. Se supone que ya conoce estas distribuciones teóricas de probabilidad, distribución normal, normal estándar, chi cuadrada o chi cuadrada, t-student, distribución F. Se supone que también ya conoce estas metodologías estadísticas, intervalo de confianza, prueba de hipótesis, grados de libertad, el p-valor y el análisis de varianza. Es indispensable que se tenga disponible un paquete estadístico. La serie de cálculos que hay que realizar son tediosas, muy tardadas, imposibles estarlas trabajando a mano, así que es indispensable disponer de un paquete estadístico para pues ejecutar todos los análisis que vamos a ver. Bien, entonces, estos son los requisitos. Si es necesario, yo tengo en mi canal un curso de estadística básica que usted puede ver para reforzar estos conceptos que aquí menciono. Bien, vamos a iniciar. Y en este primer video vamos a hablar de los conceptos básicos, ideas básicas que siempre hay que tener en mente a la hora de la planeación de un experimento. Bien, primeramente vamos a tratar de definir qué se entiende por experimento, que es una idea creo que muy clara que tenemos todos. Bueno, vamos a considerar como experimento una prueba o conjunto de pruebas sobre un objeto, que vamos a llamarle proceso. Es un conjunto de pruebas ejecutadas sobre un proceso, donde el experimentador aplica diferentes condiciones bajo las cuales pone a trabajar ese proceso. Así que esas condiciones son controlables por parte del experimentador. Entonces aplica varias condiciones bajo las cuales pone a trabajar el proceso y de esta manera observar cómo estas condiciones afectan al resultado del proceso. Aquí tenemos una representación gráfica del modelo de un experimento. Aquí tenemos el... Cuando estábamos haciendo el ejercicio o cuando estaba explicando la clase anterior un poco la tarea que debían haber realizado con respecto a la simulación el sistema de colas de 1 y 2 servidores, empecé a hacer experimentos, ¿sí o no, chicos? Sí, Sí, ingeniero. ¿Por qué? para ver cuál de los estos era más eficiente. Mm, No, no tanto para eso, sino Utilizó variables. porque utilicé variables, ya, ok, ya está bien, sí, efectivamente utilicé variables, pero ¿qué fuimos haciendo? Estábamos analizando el proceso en sí para ver cuál Correcto, era la eficiencia y eficacia de cada uno de los estaba, servidores. correcto, y estábamos experimentando porque estábamos aplicando diferentes condiciones para las cuales íbamos a trabajar, ¿no es cierto? De hecho, ¿se acuerdan que yo les había dicho y les había mencionado qué pasa si es que cambiábamos la variable del tiempo de llegada? ¿Sí o no? ¿No es Sí, cierto? Entonces, cuando cambiábamos la variable del tiempo de llegada, ¿qué es lo que estaba generando? Estaba generando una nueva condición dentro del proceso. ¿Cuál era el proceso? La atención al cliente, ¿sí? Atenderle en este caso al cliente, ¿sí? Y con esto nosotros teníamos una variable de respuesta que básicamente nos la estábamos, puede ser una o varias variables de respuesta con las cuales nosotros estábamos midiendo, por ejemplo, el tiempo promedio de ocio, el tiempo promedio que se ve que tiene un cliente en ser atendido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en cómo nosotros hemos estado de alguna manera involucrándonos dentro de los conceptos de planeación de un experimento, porque ya hemos venido generando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi objetivo de estas tareas y de todas estas clases ha sido empezar a trabajar a esto.
¿Por qué? Porque básicamente, y como se dieron cuenta, y les recomiendo, de hecho, chicos, este video está publicado en la plataforma. Y sí les recomiendo de que vean todos este conjunto de 20 de videos que les mencionaba al inicio el autor, porque les va indicando, les va generando y les va haciendo incluso acuerdo de los procesos estadísticos o de las inferencias que nosotros podemos llegar a tener para analizar datos. ¿Sí? Entonces es un canal súper bueno con el cual nosotros podemos recordar algunas cosas o aprender algunas otras cosas. ¿Ok? Sí. Entonces, para que vayamos generando. Fíjense en que en este caso nosotros tenemos variables que podemos controlar y variables que no podemos controlar. ¿Cuáles son las variables que podemos, en el caso de las colas, cuáles son las variables que podemos controlar, chicos? Por ejemplo. Y me refiero al ejercicio de la simulación de colas. Las variables discretas. Pero ¿cuál Las era? variables la variable eran los tiempos de espera en el sistema. Ya, La correcto, Pedro. tasa de llegada, la tasa de servicio, el número de Más bien la tasa de servidores. más bien la tasa de llegada no puedo controlar, porque yo no puedo decir, tiene que llegarme un cliente cada minuto, por ejemplo. Eso es completamente aleatorio, ¿no es cierto? Pero yo sí puedo controlar, por ejemplo, el número de servidores. Y a través del número de servidores yo puedo establecer o puedo de alguna manera controlar la tasa la tasa del tiempo de atención al cliente como tal. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo vamos generando todas estas cosas, ¿ok? Bueno, y adentro del proceso puede ser, se le atiende, se le brinda un servicio o se le prepara un alimento al cliente y con eso podemos generar una respuesta que es la satisfacción del Proceso para el experimentador es una caja negra, no puede precisar qué es lo que ocurre adentro. Y de entrada al proceso tiene dos tipos de variables, básicamente. Las variables controlables que vamos a representar con la letra X. Estas son las variables que el usuario puede controlar. Por controlar significa que puede modificar su valor a voluntad. Tenemos un conjunto de variables controlables y tenemos, por supuesto, un conjunto de variables no controlables, que pueden ser muchas, incluso pueden ser variables desconocidas para el usuario. Pero tenemos también un conjunto de variables no controlables, que aquí representamos con la letra W. Entre otras puede ser pues, la fatiga del técnico que está manejando el aparato, fluctuaciones de voltaje en la maquinaria o equipo que utiliza el proceso, la temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Hay infinidad de variables no controlables que, por supuesto, pues, va a afectar también el funcionamiento del proceso. Entonces, básicamente son los dos tipos de variables de entrada al proceso que pueden afectar, por supuesto, que podrían afectar al resultado. El resultado del proceso se mide con una variable que vamos a representar con la letra Y, es una variable numérica, continua, y vamos a llamarle variable de respuesta. Entonces, la medición de esta variable de respuesta nos dice el resultado del proceso, si fue bueno, si fue malo. En mente se supone que el usuario ya tiene una idea del valor de Y por donde debe andar, su valor ideal. Entonces, en función de este valor, pues el experimentador puede ir evaluando cómo afectan estas variables controlables, cómo van afectando los valores de estas variables controlables en la variable de respuesta. Y claro, uno de los objetivos puede ser encontrar los valores para estas variables controlables. ¿Qué valores hacen que la respuesta tenga un valor, pues, óptimo, un valor aceptable? En el ejercicio, bueno, de hecho, en el primer ejercicio que incluso hicimos entre todos en clases, tuvimos una variable de respuesta o teníamos una variable con la que trabajábamos como respuesta. Chicos, estoy haciendo referencia al ejercicio en donde hacíamos una simulación de las llamadas, del número de llamadas por día. ¿Se acuerdan? En donde hicimos los cálculos de las frecuencias y todas esas cosas. ¿Qué calculamos ahí? Un valor esperado, ¿se acuerdan? Que era lo que hizo Janet en el ejercicio y les pasó mal al resto y todo el mundo sacó cero en la tarea por culpa de Janet.
Chiste no, Janet, perdón. ¿Ya? Entonces, ojo, la variable de respuesta puede ser justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero? Y la variable de respuesta, por ejemplo, en el caso en cambio, ya haciendo referencia a los ejercicios o al ejercicio de la simulación de colas, dentro de la variable de respuesta, por ejemplo, nosotros podemos esperar o buscar un valor en que la variable de el tiempo de atención, de espera o el tiempo la variable del promedio del tiempo del cliente en el sistema sea el menor posible, ¿sí? Entonces, puede ser que ese sea nuestro valor esperado o nuestro valor buscado como tal. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros busquemos o tengamos bien definido estas cosas. ¿Hecho? ¿Entendido? Sí, Lamentablemente bueno para el usuario. Entonces, pues este es el modelo gráfico de lo que va a ocurrir en el experimento. Entonces, es una prueba o conjunto de pruebas que se ejecutan sobre un proceso. El proceso, insisto, es una caja negra, no sabemos con detalle, con precisión qué ocurre en el interior. Tenemos dos tipos de variables de entrada, controlables, que son los cuyo valor modifica el usuario a su voluntad, y los no controlables, que el usuario pues, no puede, valga la redundancia, no puede controlar. Incluso pueden ser variables desconocidas. No tenemos idea de cuáles son, podría ser. Y por supuesto que todo esto puede influir en el resultado del proceso. Y tenemos una variable de respuesta, que es lo que va a medir el usuario, y con eso tener una idea de cómo afectan estas variables controlables, cómo afectan al resultado del proceso. Bien, también en todo diseño estadístico experimento debemos tener en mente estos conceptos. El concepto de réplica, aleatoriedad, bloques y pruebas confirmatorias. Bien, vamos a hablar brevemente de qué trata cada una de ellas. Réplica. Se entiende por réplica la repetición de una prueba. Muy importante, de manera independiente. ¿Qué significa esto? Manera independiente. Bueno, significa que el resultado que se obtiene en la ejecución de la prueba, el resultado, no influye en el siguiente resultado que voy a obtener al repetir esa misma prueba nuevamente en el proceso. Ya hemos dicho que tenemos una variable y de respuesta. Entonces, una réplica supone que se repite la prueba. Las condiciones, las mismas, se repiten varias veces en el proceso, pero debe ser de manera independiente. Esas son réplicas, deben ser de manera independiente. Significa, repito, en otras palabras, que el valor de Y, la variable de respuesta, que obtengamos en una aplicación, ese valor de Y no va a influir o no va a estar correlacionado, no va a influir en el valor de la siguiente Y, cuando se aplique nuevamente en las mismas condiciones. Entonces se dice fácil, pero se puede complicar que los valores de Y sean independientes. Por esa razón es muy importante que el proceso, cuando se hace la prueba, el proceso se apague, vamos a decirlo así, y cuando se aplica otra prueba, el proceso se reinicie. Como dicen en inglés, se resetea, resetting, o como decimos el Spanglish, resetear. ¿Qué significa esto? Reiniciar nuevamente el proceso. Ejecuto la prueba, de alguna manera el proceso después se apaga, se detiene, y para la siguiente prueba el proceso se vuelve a reiniciar. Esto pues nos ayuda a que las respuestas, los valores de la Y que se van obteniendo sean independientes. Entonces, una réplica es una repetición de la prueba de manera independiente. Bien, aleatoriedad significa lo siguiente, se refiere a que el orden en que se van a ejecutar las pruebas, vamos a ejecutar varias pruebas, entonces el orden en que se ejecutan las pruebas debe ser el orden aleatorio. Eso es muy importante, que sea en orden aleatorio. Esta aleatoriedad es una estrategia contra el efecto de las variables no controlables. Recuerden que siempre habrá variables no controlables que también van a influir, van a afectar a la variable respuesta. Entonces, el orden aleatorio de las pruebas nos ayuda a minimizar los efectos de esas variables no controlables. Entonces, es una estrategia muy, muy importante que hay que ejecutar. El orden de las pruebas debe ser aleatorio. Bloques, concepto de bloques. Se entiende por bloque a un grupo de pruebas. Se recomienda que el total de pruebas que vamos a ejecutar se agrupen. Esos grupos vamos a llamarle bloques. Se espera que dentro de un bloque haya poca variabilidad en los valores de la respuesta. Y se espera que entre bloques, entre grupos de pruebas, entre bloque y bloque, se espera que haya una alta variabilidad en los valores de la respuesta. Entonces, la estrategia de... Empezamos a armar bloques dentro de los ejercicios de simulación, chicos. Sí, ¿Por qué? bueno, por ejemplo, en los ejercicios que nos mandó a hacer en los videos, es el tiempo de espera de un servidor y el otro servidor. Servidor uno y servidor 2 que vendría a ser un bloque. Mm, no, más bien es ahí serían las llegadas y la tampoco, cola y tampoco. tampoco. Fíjense, o sea, y es por eso que era importante que veamos este video, ¿sí? Para que lo vayamos analizando en conjunto. ¿Hicimos réplicas o no hicimos réplicas?
Sí. Sí, ¿no es cierto? Empezamos a presionar F9 para obtener nuevos valores. Y al presionar F9 se ejecutó aleatoriedad, Sí. Sí. ¿no es cierto? Se ejecutó aleatoriedad porque de hecho nuestro sistema estaba configurado o estaba desarrollándose con aleatoriedad. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasaba cada que nosotros presionábamos F9? Se Cambia todo, generaban nuevos. se generaban nuevos Nuevos resultados. valores, ¿no es cierto? Nuevos valores de las variables que nosotros estábamos estudiando. ¿Y qué es lo que hicimos de ahí? Esos valores los cogimos o no y los copiamos y los pasamos de una manera estática para que no cambien a otra tabla para poder analizar esos valores. O sea que ahí hacíamos una fijación, ¿verdad? Correcto, ahí hacíamos, o sea, copiábamos ese valor que tuvimos en ese momento de la simulación y lo agrupamos de alguna manera en un conjunto de repeticiones. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas repeticiones hicimos en el primer ejercicio, de hecho? Hicimos como 10 repeticiones, ¿se Bien. acuerdan? Sí. Entonces, ese conjunto, ese agrupamiento del número de repeticiones producto de las réplicas que nosotros ejecutamos de manera aleatoria, a eso se le considera bloque, ¿sí? Ese bloque que tiene ese conjunto de resultados producto de la experimentación bajo las mismas condiciones, se supone que no debe tener mayor variabilidad. Y si ustedes se fijaron, ¿tenía o no tenía mucha variabilidad cuando hicimos las gráficas de esos valores que hemos obtenido dentro de las simulaciones que generamos? Tenía variabilidad, no tenía mucha variabilidad, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijimos que tenían qué dijimos y cómo analizamos en ese momento esa gráfica? Habíamos mencionado de que esa gráfica tenía una especie de estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esa variabilidad, esos valores de respuesta que nosotros obtuvimos estaban de alguna manera estables, ¿ok? Pero ¿qué les dije yo después? A partir de ahí, nosotros podemos manipular las variables, cambiar los tiempos de llegada, cambiar el tiempo de atención, etcétera, etcétera, incrementar un nuevo servidor y volver a generar simulación. Eso sería otro bloque. Y en el momento de que yo comparo el primer bloque de resultados con el segundo bloque de resultados, nosotros podemos llegar a obtener información que nos permita, de alguna manera, tomar decisiones. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, Sí, ok. Bloques Inges es decir para que entre, tratar de minimizar la variabilidad. Perdón, Gaby. Inges decir que entre los bloques se puede hacer comparaciones, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. Entonces, acuérdense, los bloques, ¿qué es? Un conjunto de resultados de las réplicas que nosotros hemos desarrollado, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta de que se comportan de la misma manera, ¿ok? Al comportarse de la misma manera, entonces nosotros ahora tenemos la posibilidad de manipular variables para generar nuevamente un conjunto de réplicas con las cuales yo pueda comparar. Entonces, yo tengo un valor, por ponerles un ejemplo, eh, en un restaurante llegan clientes cada 5 minutos y hago la simulación bajo esos parámetros con un tiempo de promedio de atención al cliente en el restaurante de 5 minutos igual, ¿sí? Entonces,
vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir como 10 veces esa simulación para obtener datos, ¿sí? Habrá instantes en los que llegan no en 5 minutos, llegan en 3, llegan en 2, llegan en 4, pero siguen llegando clientes. Pero el tiempo de atención como tal sigue siendo estándar, 5 minutos cada que llega un cliente, ¿ok? Ah, perfecto. Yo puedo, todo de esa simulación, yo la agrupo en un bloque. Ahora, hago ajustes en mi proceso de la preparación de alimentos y bajo el tiempo de atención, ¿sí? Del cliente, de lo que estaba en 5 minutos, lo bajo a 4 minutos, por ejemplo, ¿sí? Y vuelvo a generar el proceso de simulación. Entonces, bajo esos nuevos parámetros, ejecuto varias réplicas, genero nuevos datos y esos los agrupo. De los dos grupos de tiempo de atención de 5 minutos con el tiempo de atención de 4 minutos, yo puedo comparar esos resultados. Y ahí es en donde entra la estadística inferencial. Porque si yo tengo dos grupos de datos, y representados en este caso como bloques, yo puedo aplicar pruebas de estadísticas, por ejemplo, de comparación. Y una prueba estadística de comparación que podemos utilizar es, por ejemplo, la famosa prueba de Student, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aplicando la prueba TD-Student, yo puedo decir si es que existe o no existe variabilidad, cuál es la relación que existe entre esas variables y si es que funciona o no funciona ese ajuste que hemos hecho nosotros en la preparación o en la atención del cliente para bajar ese tiempo de atención. ¿Estamos claros? Ahora sí, Gaby. Ok. Sí. Habilidad en las respuestas. Y también, lo vamos a ir viendo más adelante, lo vamos a ir comentando, también es una buena manera de administrar inteligentemente el desarrollo de todas las pruebas que vamos a ejecutar. Más adelante vamos a explicar por qué es una manera inteligente de administrar las pruebas y por qué es recomendable que se apliquen bloques, grupos de pruebas para tratar de minimizar la variabilidad en las respuestas. Y otra cosa también queda pendiente por explicar qué pruebas se deben ejecutar en cada bloque, o sea, en cada grupo, qué pruebas debemos aplicar. Eso también queda pendiente por definir. Bien, no olvidar también las pruebas confirmatorias. Pruebas confirmatorias son pruebas que se hacen al final del experimento cuando ya hemos nosotros estimado las condiciones óptimas o más adecuadas del proceso. Cuando nosotros ya hemos estimado las condiciones de las variables controlables, las condiciones más favorables para la variable de respuesta, es recomendable que al final se apliquen pruebas confirmatorias, es decir, se eche a trabajar el proceso de manera continua bajo las condiciones que ya se hayan estimado como las más adecuadas y ir registrando valores de la Y para con ello validar los resultados del experimento. Esta es una estrategia muy recomendable para el analista estadístico, para que en su reporte técnico también agregue una evidencia de que echando a trabajar el proceso bajo las condiciones ya estimadas, se obtienen precisamente esos valores en la Y que ya se habían estimado en el experimento. Es una manera de validar los resultados del experimento. Entonces, dentro del presupuesto, porque todo esto pues, cuesta dinero, dentro del presupuesto en un proyecto de diseño de experimentos, hay que guardar recursos para hacer estas pruebas confirmatorias. Y otro detalle más que debo mencionar, lo de réplicas. Las réplicas son necesarias para con ello estimar la variabilidad en los valores de la Y, la variable de respuesta. Esa es otra razón por la cual las réplicas son importantes. Las réplicas nos permiten estimar la varianza de los valores de las Ys. Entonces, no olvidar estos conceptos básicos, siempre hay que tenerlos en mente a la hora de planear un experimento. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Ojo, si nosotros hemos hablado de que tenemos la posibilidad de generar, en este caso, diferentes tipos de réplicas, y esas réplicas de alguna manera nos permiten analizar la varianza dentro de las réplicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les estaba haciendo sacar el promedio de los tiempos? ¿No es cierto? Entonces nosotros con esos promedios de los tiempos en cada una de las réplicas, nosotros podemos establecer cómo ha ido variando. ¿Cuál es la varianza que podemos establecer? Y ahí ya estamos aplicando estadística, chicos. Sí. Sí.
¿Y qué podemos analizar con respecto a la varianza? ¿Qué nos indica la varianza? A ver, ponga el video para ver a la varianza. Ponga el video del análisis de la varianza. O sea, la varianza indica qué tan lejos están los datos, o sea, de la última simulación hasta después de la siguiente simulación, la distancia de los resultados. Sí, Los sí, es un tiempos que mismo. varían por observación que se hace, Inge. Para analizar la varianza, ¿sí? Voy a dibujar aquí una campana. ¿Qué estoy dibujando? La campana de Gauss, o lo que se conoce como la distribución normal. En la distribución normal nosotros tenemos aquí en el centro, ¿qué cosa? El promedio. La varianza nos explica ¿sí? La varianza nos explica cuánto puede separarse los datos de mi promedio, ¿sí? La distancia que existe en este caso de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Estamos? Estoy dando clases de estadística este rato, chicos. ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Ya? Inge, es decir que en el examen puedo dibujar la montaña con nieve y el río que usted acaba de dibujar. Es un ¿Quiere que le tome chistecito. ejercicios, Gaby? Yo le No, tomo ejercicios. no ponga. Yo le tomo Así ejercicios. estamos bien, Inge, tranquila usted. Siga con sus dibujos lindos. Yo le tomo ejercicios, Gaby. Yo no Era tengo... para ver si estaba pilas nomás. Ah, ya, gracias, Gaby. Pilas. Vamos a ver a pedido de Gaby, vamos a revisar el análisis de la... Hola, soy José Ríos. Ok. Pilas. Bienvenidos a este video número 2 de un total de 20 que forman un curso de diseño de experimentos. En este video vamos a hablar sobre las ideas generales alrededor del análisis de varianza de una dirección para efectos fijos. En el siguiente video vamos a hablar de un ejemplo ya numérico. Bien, se le llama tratamiento a las condiciones bajo las cuales vamos a poner a funcionar el proceso. Esas condiciones pues la definen las variables controlables de entrada al proceso. Entonces se le va a llamar tratamiento a las diferentes condiciones que se aplican al proceso. Bien, se dice que el diseño experimental es de efectos fijos cuando el investigador le interesa únicamente los tratamientos que se aplican en el experimento, ningún tratamiento más. Entonces, cuando el interés del investigador se enfoca solamente en los tratamientos utilizados en el experimento, se dice que es un diseño de efectos fijos. Bien, por ejemplo, pudiera ser que el investigador estudia el efecto de la temperatura en cierta variable de respuesta, la temperatura aplicada al proceso. Y en el experimento, el usuario, el investigador, va a aplicar estas temperaturas, 100 grados centígrados, 150 grados centígrados y 200 grados centígrados. Entonces, son 3 tratamientos que va a aplicar en el proceso. Y es de efectos fijos si el investigador le interesa únicamente el efecto que causan estos 3 valores de temperatura, ningún valor más. Observe. En lugar de temperatura puede ser tiempo de tensión, 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos. ¿Sí se dan cuenta? Que puede haber valores intermedios. Entonces, el investigador pudiera considerar más valores de temperatura. Pero si únicamente su interés está en estudiar el efecto de estos 3 valores y nada más, se dice que es un diseño de efectos fijos. Ese es el caso que vamos a tratar en este análisis de varianza. Se le llama de una dirección porque solamente es un efecto que se va a considerar aquí. Se estudia el efecto de la temperatura. Vea usted que es un efecto nada más, el efecto que tiene la temperatura en la variable de respuesta, en este caso, por ejemplo. Y se dice que este efecto tiene 3 niveles. En este caso son los diferentes valores que el investigador va a aplicarle al proceso.
Entonces, de ahí el nombre de una dirección. Una dirección significa que es un solo efecto. En este caso, del ejemplo de la temperatura. Y se dice, repito, que los diferentes valores de temperatura aquí se le llamaría de diferentes niveles. Sería que este es el efecto temperatura que tiene 3 niveles. Y estos 3 niveles serían los 3 tratamientos que va a probar el investigador. Entonces, vamos a hablar en este video sobre el diseño de efectos fijos. Repito, es cuando al investigador le interesa únicamente los tratamientos que se va a aplicar en el experimento y ningún tratamiento más. Bien, la variable de respuesta se va a representar con la letra Y. El símbolo Y, subíndice IJ, representa el valor de la respuesta Y correspondiente a la réplica J del tratamiento I. Entonces, el primer subíndice, el I, indica el tratamiento que se aplica. Y el segundo subíndice J indica la réplica correspondiente. Por ejemplo, este símbolo, Y subíndice 3,2, significa que es el valor de la segunda réplica, réplica 2, correspondientes al tratamiento 3. Etcétera, etcétera. Si A es la cantidad de tratamientos o de niveles que tiene el efecto, porque estamos hablando de una andeva, de una dirección, entonces, si A es la cantidad de tratamientos o de niveles, entonces las hipótesis que se están considerando, y recuerde que es un diseño de efectos fijos, cuando los efectos son fijos, entonces lo que se compara en las hipótesis es el valor de la media poblacional de cada tratamiento o de cada nivel. La hipótesis nula afirmaría que las medias poblacionales, μ1 se refiere a la media poblacional de Y cuando se le aplica el tratamiento 1 o el nivel 1. μ sub 2 se refiere a la media poblacional, a la media del valor de Y cuando se aplica el tratamiento 2, etcétera, etcétera. μ subíndice A representa la media poblacional de Y cuando se le aplica el tratamiento o el nivel A. Entonces, cuando son diseños de efectos fijos, lo que se compara en las hipótesis son los valores de las medias poblacionales de la respuesta correspondientes a cada tratamiento. Entonces, la hipótesis nula afirma que todas las medias poblacionales son iguales. Contra la alternativa que afirma lo contrario, al menos hay 2 medias poblacionales diferentes. Son las hipótesis que se están contrastando en una andeva, análisis de varianza de una dirección, para efectos fijos. Bien, el promedio global de todos los datos se va a representar como Y barra. El promedio correspondiente a las réplicas del tratamiento I se va a representar como Y barra subíndice I. Por ejemplo, Y barra subíndice 3 representa al promedio, el valor promedio de las réplicas correspondientes al tratamiento 3 o al nivel 3. Como usted recordará, el estadístico de prueba en un análisis de varianza es F, porque se aplica la distribución F. Y para obtener el estadístico F, se ejecuta la siguiente serie de cálculos, suponiendo que cada tratamiento tiene N réplicas, la misma cantidad de réplicas. Cuando esto ocurre, cuando cada tratamiento tiene la misma cantidad de réplicas, que es lo que se recomienda, se dice que es un diseño balanceado. No es indispensable, pero sí es recomendable. Se dice que es un diseño balanceado. Bien, si se hacen N réplicas en cada tratamiento, entonces en total se van a ejecutar A por N pruebas. Porque para cada tratamiento, para el 1, para el 2, etcétera, se van a ejecutar N cantidad de réplicas. Entonces en total se van a hacer A por N pruebas que recuerde usted que se deben ordenar en forma aleatoria. ¿Qué entendieron? Verán que esto es estadística. Esto no debería haber puesto este video. O sea, Inge, que por ejemplo, en el caso del ejemplo de las temperaturas, tenía 100, 150 y 200. Poniendo el ejemplo que usted quiere ver, cómo se cose una carne a cierta temperatura, usted puede entre las 3 hacer un promedio para ver cuál sería la temperatura ideal para asar esa carne. O sea, yo le pongo así como el ejemplo. Y lo mismo replica la tensión, porque podemos visibilizar que en 5 minutos qué grado de satisfacción tiene el cliente o el usuario, en 10 minutos qué grado de satisfacción y en 15 minutos qué grado de satisfacción. Y de ahí puedo sacar una media para dejarle, yo que sé, en 12 minutos, donde se le resuelva todas las dudas y reciba un maltrato sin ser cansones, ¿no? Porque también al cliente hay que engancharle, sí, pero también cerrar las ventas cuando tú vendes algo. Entonces también se puede hacer un promedio así. Tiene estrellita en la frente, Gaby. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿no? Nosotros podemos, cada uno de los experimentos que nosotros hicimos, vamos a irlos representando, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es justamente eso. Tenemos el conjunto de simulación, el conjunto de réplicas que hemos hecho, y de ese conjunto de réplicas nosotros sacamos un promedio. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Ya analizamos los promedios, las varianzas y todo eso. Sacamos promedios, varianzas y tal, ¿ya? Luego cambiamos los parámetros del experimento y volvemos a generar el mismo número de réplicas. Y para obtener de la misma manera sus promedios y sus varianzas. Con estos, y así podemos hacer tantos experimentos o tantas modificaciones para ir estableciendo, como decía Gaby, cuál es la mejor opción, algo que nos lleve al medio de tal manera
que podamos tener una gran satisfacción, por ejemplo, en el tema de atención al cliente o como mencionaba Gaby, cuál es la mejor temperatura a la cual debemos asar una carne. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les quedó claro a todos, chicos? Gaby ya tiene la estrellita en la frente. ¿Y el resto? Estrellados, Inge. Estrellados. ¿Por qué estrellados? Miguel, Dígame, Liz. Sí, está ¿en- bien. ¿entendimos o O no sea, entendimos? sí, yo lo que entiendo es que siempre la simulación sirve para mejorar la calidad de la atención, para tener un mejor resultado. Pero yo tengo una pregunta, Miguel. En tu caso, en tu trabajo, ¿cómo tú harías una simulación con tres varianzas? Tomando en consideración que tú haces tapicería. Tú puedes hacer igual varianzas con los diferentes tipos de cuero o material que utilices para ver cuál es el que más se adapta al cliente. ¿Sí o no? Sí, sí se puede, Sí claro. se Pero puede como ahí la selección. pero ahí dependería del cliente qué material él quería, o sea, utilizar. Es que Claro, podemos poner el depende. ejemplo de que un mismo cliente fue 3 veces donde Miguel y en las 3 veces utilizó diferente material, pero en la tercera, en la cuarta visita, pues él ya tuvo 3 opciones de los materiales que trabaja Miguel y escoge uno. O tal vez uno que sea, por ejemplo, en el trabajo que hace Miguel utiliza el cuero y la tela. Entonces, hay tapicería en tela, tapicería en cuero, pero el cliente eligió hacer una varianza de que utilice cuero y tela en su tapicería. Entonces, ahí ya tenemos se podría decir que podemos replicar los mismos ejemplos de la temperatura enfocado al trabajo que hace Miguel con un mismo cliente, que puede ser un cliente frecuente. Claro, exacto, sí. Así es, Gaby. Ok, Miguel. Tiene toda la razón, así es. Ok. Mm, Ya, perfecto. Listo, vamos a continuar con el video, chicos, por favor. Se calcula esta cantidad que se llama suma de cuadrados totales, que tiene an menos 1 grados de libertad, y no es más que la suma del cuadrado de estas diferencias. El valor de cada y menos el promedio global. Esta cantidad refleja la variabilidad total o global que hay en los valores de la y en el total de todas las pruebas ejecutadas. Entonces representa la variabilidad total de y. Luego se calcula esta cantidad que se llama suma de cuadrado de los tratamientos, que tiene a menos 1 grado de libertad. Recuerde que hay la cantidad de tratamientos que se están aplicando. Y se calcula de esta manera. Esto representa usted que estamos sumando la diferencia del promedio de las réplicas correspondiente a cada tratamiento menos el promedio global. Entonces, esta cantidad refleja la variabilidad que hay entre los promedios de los tratamientos con respecto al promedio global. Entonces, refleja la variabilidad que hay entre los tratamientos. Y luego también se calcula esta cantidad que se llama suma de cuadrados del error, que tiene a multiplicado por n menos 1 grados de libertad, y se calcula de esta manera. Es la suma del cuadrado de estas diferencias. Vea usted que es el valor de la y, el valor de la réplica j correspondiente al tratamiento y, menos el promedio del tratamiento y. Entonces, esto se aplica para cada tratamiento y se suma todo eso. Esto refleja la variabilidad que hay dentro de los tratamientos, la variabilidad que hay dentro de las réplicas de cada tratamiento. Resulta que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de estas dos cantidades. La suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados tratamientos más la suma de cuadrados de error. Así que si esto se hace a mano, se acostumbra a calcular las primeras dos cantidades y luego por diferencia, esto que estamos indicando aquí, por diferencia, se obtiene el valor de la suma de cuadrados de los errores. ¿Qué entendieron ahí? Que también dentro de eso podemos ver el margen de error. Volviendo al tema de la atención, puedo tomar en consideración que cuando, por ejemplo, soy muy cansón y me paso los 15 minutos, perdí una venta, mientras que si reduzco el tiempo puedo concretar esa venta, o sea, hablando de ventas. Y Correcto. si vamos al ejemplo de la carne, pues si es que dejo pasar el tiempo se me va a quemar, mientras que si logro un tiempo promedio puedo tener el término adecuado. Ya. Pregunta. ¿Ustedes aprendieron a hacer todos estos cálculos de manera manual, sí o no? No, ¿Con qué los hicieron? con la Inge Susana, no.
Ni en la computadora, Inge. Por empirismo, Inge, por autoeducación. Por autoeducación. A ver, chicos, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que les dijo el video al inicio, en el primer video que vimos? Que íbamos a necesitar un software estadístico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo sí les recomiendo, muchachos, que porque sí, efectivamente, primero, aprenderse o acordarse de todas estas fórmulas. Uf, ¿sí o no? Ale, mejor dice, ayúdame, ya mejor llévame, Dios mío, ¿no es cierto? Entonces, no, efectivamente, chicos, y no quiero que se me asusten, no quiero que se me preocupen porque nada de estas fórmulas van a entrar en los exámenes, no va a pasar absolutamente nada de esto, no vamos a hacer cálculos manuales, ¿sí? Pero yo sí les voy a recomendar de que aprendan a usar SPSS. Yo voy a pasarles el link de un curso gratuito, ¿sí? De SPSS, en donde ustedes van a ir utilizando el SPSS y van a utilizar todo, muy posiblemente todo lo que ustedes usaron con Susana, lo van a usar en el SPSS, no que Janet. No, El dilema está ahí, en que no nos dieron esos temas que usted dice. ¿De qué vieron entonces en estadística? No sé, César sabía dar la clase. Sí, ¿verdad? O sea, Inge, la Estamos verdad así creo que como nos estamos. dio, o sea, nos dio muy, como muy básico las cosas y pues creo que los que sabemos un poco más es porque, bueno, en mi caso tengo segunda carrera y César por su trabajo, por el resto de chicos. Usted sabe que las cosas como son, yo soy bien honesta. Pero el resto de chicos sí se les hace complicado porque no han visto esto de manera profunda como debimos haber visto. Entonces, sí se les está complicando un poquito. Por eso la cara de Alejandra que hace desmaya es por eso, porque no entiende ni chicha ni limonada. O sea que si les pongo el tema del algoritmo de yates, mueren. Fatal, que no sabemos. Híjole. Am, Mejor am, volvamos al solver y a eso. mm, ¿Quieren aprender estadística? Ok. Yo sí, que si usted nos lo facilita, o sea, videos donde yo pueda aprender, yo sí. Porque sinceramente estoy, o sea, sé qué hacer. Ok. No, y es que estadística es muy importante de que aprendan, chicos. Porque con estadística ustedes hacen estudios de mercado y comprueban las hipótesis de los estudios de mercado. Con estadística ustedes fundamentan la factibilidad o no de un proyecto en un plan de negocios. O sea, la estadística es muy importante, chicos, es muy importante. Este es el curso que les digo que pueden hacer. ¿Sí? Nos va a pasar el link al Sí, grupo. este momento. ¿Ya? Está el link en el chat del WhatsApp. Revisen, por favor. ¿Ya? Este curso es súper, hiper completo. ¿Ya? Déjenme, les más o menos les indico. ¿Cómo crear una
una matriz de datos en el software El estadístico éxito de todo SPSS. análisis estadístico radica en Perdón, chicos. Perdón, muchachos. Perdón. Mil disculpas. Este de acá también les voy a pasar, que también es súper bueno. ¿Ya? Ahí igual, este también tiene asimismo un montón de videos en donde les va indicando, por ejemplo, qué es una matriz de datos, qué es una variable categórica, cómo describir una variable numérica. O sea, les enseña estadística, pero desde cero, ¿sí? Calcular y redecodificar variables con el SPSS. Les enseña y les explica qué es el test del chi cuadrado, qué es la prueba de McNemar, el índice de Kappa y Cohen, la correlación, la corrección de yates, que es lo que íbamos a hacer en Excel, sino que, pues, o sea, yo les iba a indicar este video, íbamos a hacer este video en Excel, pero también lo podemos hacer y la idea incluso mía era de que ustedes ese mismo ejercicio no lo hagan en Excel, sino que lo hagan con SPSS, que me hago entender. Entonces, estos cursos que les estoy compartiendo, chicos, estos cursos, de hecho, a ver, me parece que este curso de aquí es la actualización de este de acá, si más no me equivoco. ¿Ok? Instalar el SPSS 29 y ahora el nuevo, el actual, no es mayor inconveniente, tienen un mes de pruebas, pero también ustedes pueden de alguna manera por ahí conseguirse los valores y tal. Es más, incluso, fíjense que ustedes tienen aquí un link, ¿sí? Sí están visualizando, ¿no es cierto, chicos? Sí. Ingeniero. Sí, Ya. Sí. En este link de aquí, ustedes se inscriben en este curso que es completamente gratuito y hacen las 20 lecciones, ¿sí? Em, hay 20 lecciones, ustedes hacen las 20 lecciones e incluso les bota un certificado de haber aprobado el curso como tal. ¿Cómo acceden? Pues obviamente pues llenan sus datos y pueden acceder sin ningún tipo de inconveniente. Déjenme ver si es que yo tengo por aquí. Asignaturas estadísticas. Sí, fíjense. Les va indicando, fíjense en cómo va generando el curso, ¿no? Tiene el módulo de estadística descriptiva, el módulo de análisis de datos de categorías, el módulo de análisis de datos numéricas. Ahí está la prueba la prueba T. En la de arriba tienen, por ejemplo, en la de datos categóricos, las tablas de contingencia, la prueba chi cuadrado, riesgo relativo de ese ratio, el coeficiente de Kappa-Cohen, la prueba exacta de Fisher, que es la que estábamos haciendo recién, o la que estábamos visualizando en el otro ejercicio, en el otro video. La prueba T para una muestra, prueba T para muestras independientes, prueba T para muestras relacionadas, coeficiente de correlación de Pearson, análisis de varianza ANOVA, que también es lo que podríamos utilizar para realizar el análisis de las varianzas, con estadística descriptiva, modelos de regresión lineal, regresión logística binaria, supervisión de Kaplan-Meier, análisis de regresión de Cox, modelos de series temporales. Es un curso bastante chévere, es un curso bastante didáctico, porque ustedes, por ejemplo, ingresan al curso y les va mostrando el video, ustedes aquí van siguiendo las lecciones, van revisando, van haciendo, pueden ir practicando y todo el tema. O sea, les va indicando paso a paso qué es lo que pueden hacer y cómo tienen que hacerlo. Les recomiendo muchísimo este curso para que ustedes aprendan a manejar primero el SPSS y segundo, y recuerden estadística, porque, o sea, si yo sí tengo mis dudas de que haya sido
el curso de estadística sumamente básico, César? ¿O realmente fue Y súper? César era el que nos explicaba la clase. Pregúntele, dígale que nos Por eso le explique. pregunto a César, o si era realmente básico, César. Sí, era súper básico, era. Lo importante en estadística, más que todo, es saber interpretar toda la información y los datos. Claro, por supuesto. Híjole. En todo caso, bueno, les dejo les pasé esos videos para que ustedes puedan de alguna manera ahí trabajar un poco. Ok, terminemos de ver el video, ¿hecho? Cantidades. Y luego por diferencia, esto que estamos indicando aquí, por diferencia, se obtiene el valor de la suma de cuadrados de los errores. Luego se calcula la media de cuadrados. Esta cantidad, que se llama media de cuadrados de los tratamientos, se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad. Y luego tenemos esta cantidad que se llama la media de cuadrado del error, que se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Y finalmente se obtiene el valor del estadístico F, dividiendo estas dos cantidades. En el numerador se coloca la media cuadrada de los tratamientos y en el denominador la media del cuadrado del error. Este valor, si la hipótesis nula es verdadera, de que todas las medias poblacionales son iguales, de todos los tratamientos, si la hipótesis nula es verdadera, pues esta cantidad se distribuye con una distribución F. Y el valor del numerador y el denominador van a ser casi iguales, valores muy cercanos, de tal manera que el cociente se espera que sea un valor cercano al 1, si la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis nula es falsa, entonces este valor va a ser mucho mayor que 1. La media de cuadrados de los tratamientos va a ser mucho mayor que la media del cuadrado del error. Y esta distribución F tiene a menos 1 grado de libertad en el numerador, que son los grados de libertad de los tratamientos, y a por n menos 1 grado de libertad en el denominador, que son los grados de libertad del error. Bien. La media del cuadrado del error, esta cantidad, es el estimador de la varianza del error. Recuerde que, esta expresión que tenemos aquí, es el modelo matemático para este análisis. Se supone que el valor numérico de la réplica J correspondiente al tratamiento I es igual a esta cantidad, que es una constante, que es la media global, más esta cantidad, que es una constante, se le conoce como el efecto del tratamiento I. Es el efecto del tratamiento I. Más esta cantidad, esta sí es una variable aleatoria. Estas dos no, estas dos son constantes. Esta sí es una variable aleatoria, es el error aleatorio, que se supone tiene una distribución normal. En estadística y en probabilidad este símbolo significa tiene distribución. Esta tilde significa tiene distribución. Entonces el epsilon y j es una variable aleatoria que tiene distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrada. La varianza ve usted que es un valor constante, no importa qué réplica sea y no importa qué tratamiento corresponda, la varianza del epsilon es la misma. Bien, la suma de estas dos cantidades, la media global más el efecto del tratamiento I, es la media poblacional del tratamiento I. Entonces, la media poblacional del tratamiento I se supone que es la suma de estas dos cantidades. Y como ya dijimos, la media del cuadrado del error es el estimador de la varianza, es el estimador de la varianza de epsilon, del error aleatorio. Claro que estas constantes mu y tau i son constantes cuyos valores exactos son desconocidos. Por supuesto, ya dijimos el estimador de mu es y barra el promedio de todos los datos. Y el estimador de mu sub i es y barra i, el promedio de las réplicas del tratamiento i es el estimador de mu i. A ver, chicos, para que vayan, para ir aterrizando un poco este tema, ¿ya? Si bien es cierto, toda esta explicación nos está haciendo de alguna manera, no sé si entender o confundir a ustedes el tema de cómo se debe generar y realizar los cálculos estadísticos para poder hacer lo que mencionaba César, la interpretación de los datos, ¿sí? Entonces, claro, hacer todos estos cálculos de manera manual implica conocer toda esta teoría, conocer todas estas fórmulas para poder desarrollar y para poder obtener los valores y poder decir, si es que el valor, que es lo que más nos interesa, que son de todo lo que vimos, lo que más nos interesa es este valor de F, el modelo matemático y el estimador de la varianza, ¿sí? Esto es lo que realmente nos interesa. Si es que el valor es cercano a 1, ¿sí? Si es que es cercano a 1, entonces podemos decir de que efectivamente no hay una varianza, las varianzas que existen entre cada uno de los modelos son iguales o son similares, ¿ok? Pero si este valor de f es mayor que 1, eso significa que tenemos
valores completamente diferentes que no se parecen en nada y por lo tanto nosotros ahí es lo que empezamos a realizar otro tipo de análisis para poder identificar y poder decir, ah, me conviene tener esta parametrización dentro de mi sistema o esta otra parametrización. Obviamente ahí ya dependiendo en cambio de qué, del estimador de la varianza. El modelo matemático como tal es simplemente la expresión, ¿sí? General de todo lo que nosotros hemos desarrollado o de todas las estadísticas que hemos ido generando. Esto, hacerlo de manera manual, bastante complejo, ¿sí? Es bastante complejo. Pero si nosotros utilizamos o aprendemos a utilizar un software estadístico, como por ejemplo el SPSS o el R, si ustedes gustan aprender R, ustedes simplemente, ¿qué es lo que hacen? Ponen los valores o la tabla de los valores en el SPSS con un par de clics y todos estos cálculos que nosotros hemos visto, que nos hemos demorado 14 minutos en revisar cómo se hacen los cálculos, los hace de manera automática y de manera inmediata. Y nos bota estos valores que son los que nosotros realmente analizamos. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos de acuerdo, César, ahí? Lamentablemente esa es la dura y cruel realidad. ¿No es cierto? Porque hacer todos estos cálculos de a mano, o sea, les soy sincero, ni yo. Es, para saber todito ese tipo de información, tiene que saberse toda la fórmula, de lo que de caso contrario, hasta para interpretar la fórmula se va a perder. En Ujú, cambio, con un software, uno solamente coge, ingresa los datos y lamentablemente el software automáticamente le desarrolla y le da todos los resultados que obtiene de la información ingresada. ujú, correcto. Por ahí estaba levantando la mano Alejandra, me parece. Ah, sí, era porque usted nos mencionó dos software. ¿Cuál es el mejor, o sea, cuál de los dos podríamos usar mejor? O los dos trabajan iguales. Los dos trabajan súper bien. El uno es pagado y el otro no es pagado. Ah, SPSS es de el paga. gratis, no nosotros. Bueno, para mí el gratis. Es- Mm, el R es un El poquito R. más complicado. Uf. ¿Ha manejado R, César? Sí, un poco nomás, no, no tan profundo. ¿Y ha manejado SPSS? No, SPS no. Entonces no puedo, ya, les juro, o sea, SPSS es casi, casi como estar utilizando Excel. Es súper fácil. Recogemos, ponemos las informaciones, déjenme les muestro por aquí, déjenme ver. Artículos, revistas, no, aquí no está. Artículos, artículos. Daniel. Este es del SPSS, chicos. ¿Ya? O sea, más o menos como para que vayan viendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle, por ejemplo, llenamos una encuesta, por poner un ejemplo, o sea, solamente para que se den cuenta. Claro, o sea, nosotros aquí estamos llenando una encuesta que han sido 25 personas. No puede ser una encuesta, puede ser un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de simulaciones que nosotros hemos desarrollado con los cuales hemos ido obteniendo los datos. A cada uno de estos, nosotros le vamos dejando o le vamos indicando si es que es una variable categórica, nominal, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos de aquí? Lo que hacemos de aquí es, por ejemplo, generar una estadística.
Son dos. Ya. Ahí están viendo los resultados, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo lo que nosotros hicimos, o sea, sí se dan cuenta que todas las fórmulas que se hacen vienen y se descargan acá, en cuadritos como esto. Por ejemplo, que aquí se hizo el análisis de un alfa de Cronbach para analizar el tema si es que está bien o no está bien diseñada, en este caso, la encuesta. Se genera automáticamente la media, la desviación estándar de cada una de las preguntas que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos una matriz, por ejemplo, de correlaciones entre cada una de las preguntas. Entonces, aquí vamos analizando todas esas cosas. Tenemos una estadística total de los elementos, unas estadísticas de las medias, varianzas, modas estándar, unas estadísticas de escala en donde vamos generando, por ejemplo, ¿se acuerdan de la suma de los cuadrados que nos hablaba en el video? Que tenía ese montón de fórmulas por detrás. Fíjense, de manera automática se genera aquí. ¿Cómo se generan? Pues obviamente, dependiendo del tipo de prueba que nosotros estamos realizando, se nos va desarrollando o vamos seleccionando, hacemos un par de clics y listo. Tenemos, por ejemplo, el análisis de la nueva con la prueba de Friedman, que también le hicimos para la actividad de Tukey, que es otro tipo de prueba estadística que también nos permite. Aquí están los grados de libertad, absolutamente todo. Entonces, lo que se hace en este caso es analizar estos valores de aquí. ¿Sí? Eso es estadística. Y de esta manera nosotros tenemos que de alguna manera generar o establecer, por ejemplo, los estudios de mercado, todas ese tipo de cosas, en donde nosotros aquí vamos estableciendo de manera adecuada cuáles son las características que nosotros vamos generando o estamos estableciendo, por ejemplo, para los valores. ¿Ok? Sí. Entonces, no es difícil. Utilizar el SPSS no es difícil. Les recomiendo muchísimo, más bien que revisen esos videos que les acabo de pasar para que aprendan a usar SPSS. Si gustan el instalador del SPSS, me escriben y yo les paso el instalador o les comparto el instalador del SPSS. Es más, espérenme un segundo. Es más, para luego estar, yo creo que de una vez. Sí, eso mismo. Les pasé el WhatsApp, el link de descarga del SPSS, ¿sí? Y ahí están dos versiones, la versión 25 y la versión 27. Yo les recomiendo que instalen la versión 27. Descargan, descomprimen, ahí están todas las instrucciones de cómo deben instalar para que empiecen a probar, a jugar con el SPSS. ¿Hecho? ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Dije, no llega todavía, o sea, ¿a qué grupo envío? No llega el link. ¿Al de simulación? Si está en el Ya grupo de llegó. Sí, simulación. revisa nomás, ya está en el grupo. Una cosa, una recomendación. Cuando vayan a acceder, traten de acceder con el usuario con el correo electrónico institucional de la universidad, Mm, porque si no les va a pedir autorización. ¿Ya? Listo, chicos, preguntas. Parecía no estoy agregado ya en ese grupo porque no tengo nada, ingeniero, no me llega nada. Ya ya no te han creo, Me Francisco. descolgado, ayuda, Francisco. No me ayuda creo. César ingresándome. Pero no me llega, por eso le agradecía Ya te la reenvío, ayuda. Francisco. Ya Ya, te gracias, reenvío. César. Gracias, César.
Pónganlo en el grupo, ¿quién está Claro, en pónganle en el grupo. ¿Cómo no va a estar Francisco en el grupo? Ese grupo Haga, parece que hay que pagar haga en el respetar, grupo para que lo agregue. ¿A Francisco, poco haga está respetar la Miguel? cana. No, ¿Quién pues Y hay está que- así. Francisco en el grupo? Obvio, tienen que pagar, si no pagan vacuna, no entran. a Pero sí ver, está ¿cuánto es? Francisco en el grupo. No, no estoy en ese grupo. Por eso Eso, me Francisco, haga disculpo, pues. respetar Ya la te cana. agregué, Francisca, Gracias, Gaby. A Miguel también agréguele, por favor, Gaby. pero que pague la vacuna, hija, primero. Estoy acá en la costa, no puedo pagar vacuna. ¿Puede, Antes puede solo cobramos. reenviarme un ingeniero para poder ver? Porque me agregó, pero no tengo el Ya link. me envió Gaby, Francisco, después de lo que te envió. Vuelva a reenviar, Gaby. Ahí están ya nuevamente los links. ¿Ok? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Con esto hemos concluido prácticamente todo lo que teníamos que abordar dentro. O sea, se nos quedó el tema del algoritmo de yates y la corrección de yates. Lamentablemente ya por el tiempo no vamos a poder hacer la práctica que estaba ahí en el pero sí les sugiero, muchachos, de que ustedes revisen el video, ¿sí? Revisen el video y traten de simular lo que está en el video, al menos en Excel, para que ustedes vayan teniendo un poco en consideración de qué se trata el tema de el ejercicio del algoritmo de yates. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para que vayan viendo. Tranquilos porque esto no va a estar un poco el tema de teoría, pero no ejercicios como tal para el examen. ¿Hecho? Y tampoco van a estar fórmulas, Alejandra, así es que tranquila. A ver, Inge, una mande. consulta. Y ahora con respecto al examen, ¿a qué hora mismo nos va a tomar? Está para el día jueves, como hoy, de 7 a 9. Pero hay chicos que llegan recién a las 8 a casa, sería de 8 a 9. 8:30. Ya, Inge. ¿Está bien a las 8:30, chicos? Sí. Sí, sí está bien esa hora. Sí, 8:30 está bien, ya estamos todos aquí ya. ¿Ya? Entonces, Chévere, entonces. Entonces, el examen se habilita el día jueves a las 8:30. ¿No quieren dar antes? El problema es por los No, compañeros que Inge. llegan más tarde. No, o sea, me refiero a adelantar el día. adelantar No el día horas. también. No Puede hay ser el día problema. miércoles. El miércoles. Bueno, eso ya depende. No, pues depende de los otros chicos que se van a Guaranda a dar el examen de inglés. Claro, en mi caso yo tengo que viajar a Guaranda el día miércoles, pero no podría miércoles. Jueves para mí está bien. Listo, no se diga más, se queda para el día jueves. Entonces, con esto hemos quedado de acuerdo para hacer el examen también. Y con esto terminaría la grabación de la clase también. ¿Hecho?